vamos a empezar una nueva clase. Seguimos con las herramientas de Photoshop y en este caso vamos a ver una herramienta que sirve para hacer trazados. Lo que pasa que yo particularmente la utilizo más para trabajar con selecciones. Es la herramienta pluma. La herramienta pluma, como os he comentado, nos sirve, nos sirve, a ver, es para realizar trazados, ¿vale? Trazados o formas. ¿Qué es un trazado? Bueno, pues para que a ver, cómo lo explico así de una forma poco técnica, pero que lo entendáis. Hacer un trazado sería algo así como coger una imagen en formato papel y con un rotulador pintar encima. ¿De acuerdo? Lo que pasa que el trazado, pues cuando yo genero un trazado, cuando hago un trazado me genera una capa independiente para que yo pueda trabajar con ese trazado sin modificar la imagen que hay detrás. ¿De acuerdo? ¿Qué es una forma? Bueno, pues una forma sería un trazado que yo puedo cerrar, bueno, cerrar o dejar abierto, pero una forma le voy a poder aplicar un color de fondo o un color de relleno y un color de trazo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver algún ejemplo. En cualquier caso, yo la pluma en Photoshop no la utilizo para hacer trazados, porque si yo quiero realizar algún trazado, a no ser que sea muy sencillo y no me merezca la pena, pero si quiero aplicar un trazado lo que hago es utilizar Illustrator, ya que Illustrator es un programa de dibujo vectorial en el que vamos a hacer básicamente trazados y bueno, Illustrator es un programa es una herramienta, una aplicación que me permite muchas más posibilidades que Photoshop en cuanto a trazados, ¿vale? Entonces, ¿que necesito hacer algo básico? Bueno, pues utilizo la pluma en Photoshop. Pero si en cuanto tenga que hacer algún trazado un poquito más complejo, un poquito más elaborado, al que luego yo lo voy a poder modificar y poder configurar, etcétera, lo que suelo hacer es trabajar en Illustrator el trazado y luego traérmelo a Photoshop para incorporarlo a mi fotografía, a mi imagen. En cualquier caso, yo la pluma lo que voy a hacer es utilizarla para hacer selecciones con precisión. ¿De acuerdo? Tenemos aquí una imagen a la que ya le he hecho la copia del fondo y entonces lo que voy a hacer con la pluma es hacer algo así como el contorno del globo. Solamente lo que es la parte que se infla, por decirlo de alguna forma. Voy a sacar de la selección la cesta, porque la cesta donde está la gente metida, bueno, pues conlleva más trabajo y ahora mismo tampoco quiero hacer un vídeo que sea demasiado largo, ¿vale? Lo que quiero es que entendáis cómo funciona lo que es la herramienta. Bueno, pues lo primero de todo, lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta, la pluma, ¿vale? Y entonces me voy a acercar un poquito. Vale. Cojo la pluma y entonces lo que hago es, con la pluma, primero voy a hacer algo fuera y luego ya empezamos a trabajar con el globo, para que lo veáis mejor. Cuando yo hago un clic o con el lápiz en la tarjeta digitalizadora, en la tableta digitalizadora, pincho sobre ella, ¿vale? Lo que me va a hacer es generar el primer punto de ancla o el punto en el cual yo voy a empezar a hacer mi trazado. ¿De acuerdo? Entonces yo hago un clic y si hago otro clic en otro sitio, clic, veis cómo me va realizando una línea y esa línea precisamente es el trazado, ¿vale? Entonces yo voy haciendo clic, clic, clic. Entonces, claro, todo esto está muy bien y llegamos aquí y cierro. Al lado de la pluma me aparece un circulito cuando me acerco al inicio y significa que ha cerrado. Y esto es un trazado. Es un trazado que tiene el borde negro, viene aquí, y además tiene un píxel de grosor. ¿De acuerdo? Esto que está haciendo la pluma en este caso no es un trazado, perdón, me he equivocado. Es una forma. ¿Veis que aquí pone forma? Si yo quisiera haber hecho un trazado, ya no me saldría el color de fondo. Pero como tenía un color de fondo, un color de relleno transparente, no va a variar. Si yo ahora hago otro por aquí, el resultado es más o menos lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ya tenemos el trazado y si yo este trazado lo quiero convertir a una selección, le doy al botón derecho con la pluma activada y le digo hacer selección. ¿Vale? Ya tenemos una selección con la misma forma que he hecho el trazado. Bien. Eh,
No voy a dar pasos para atrás, lo que voy a hacer es, o bueno, sí, voy a dar pasos para atrás para borrarlo, ¿vale? Aunque bueno, si lo hubiera seleccionado y lo borro directamente, es lo mismo, ¿vale? Inconveniente que alguno puede ver, oye, lo de la pluma está muy bien, pero ¿y cómo vas a hacer el globo a base de líneas rectas si el globo tiene todo curvas o prácticamente todo? No, cuando yo hago un clic para empezar y otro clic, hago una línea recta, pero si quiero hacer una curva en el siguiente clic, en vez de soltar, ¿vale? Mantengo pulsado el botón principal del ratón o mantengo el lápiz de la tableta digitalizadora y antes de levantarlo, al moverme hacia abajo, hacia un lado, hacia otro, hacia afuera, lo que estoy haciendo es definir una curva. ¿De acuerdo? Definimos la curva y cuando tengamos la curva más o menos la que yo quiero hacer, suelto. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo puedo ir configurando prácticamente, bueno, prácticamente no, todo lo que yo quiera? Es cuestión de echarle paciencia, ¿vale? Con la tecla Alt pulsada voy a hacer un clic en el centro de esa línea que me ha salido, que son el punto de ancla y los controladores. Bueno, pues justo en el punto de ancla hago un clic con el Alt pulsado, ¿vale? Y eso, a ver, que se me ha quedado ahora. Entonces, lo que hago a partir de aquí es seguir haciendo diferentes curvas, ¿vale? Siempre hay que dar con el Alt pulsado, hago un clic donde he terminado antes, ¿vale? Para decirle que a partir de ese momento vuelvo a hacer otra curva diferente. Porque si no lo hago, me sucede lo que estoy haciendo ahora. Y es que no me deja hacer aristas o vértices como el que tengo aquí arriba. Por eso es bueno hacer un clic en ese nodo justo en el punto para decirle a partir de aquí empieza otra línea. ¿De acuerdo? Bien, vamos a juntarlo aquí ya y cerramos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, si le doy al botón derecho y le digo que quiero hacer selección, lo que me genera es una selección con la misma forma que yo he hecho con la pluma. Y luego, pues como todas las selecciones, si yo una vez que la selección está activa, me cojo, por ejemplo, la herramienta de selección rectangular y le quiero añadir aquí un rectángulo, pues se lo voy a sumar a esa selección. ¿Vale? ¿Que quiero hacer un agujerito en medio? Pues me cojo una herramienta de marco elíptico, empiezo a hacer aquí un círculo, apretando el Shift me sale perfecto, ¿vale? Y ahí lo que acabo de hacer es restar, ¿vale? Y si yo ahora me cojo el color, el pincel, y voy a coger un pincel más grande y empiezo a colorear esta zona, pues vemos cómo no hace falta tener mucho pulso. Vamos, ni mucho ni poco, simplemente lo que hay que hacer es colorear con el pincel y ya está. Y como he hecho una selección previa, pues no me he salido. ¿Vale? Y ahora si quiero quitar la selección le doy a control D y ya tenemos una forma que yo he coloreado utilizando primero la pluma y luego después convirtiéndolo a selección para que pueda colorear sin salirme. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es algo un poco particular, ¿no? La herramienta de la pluma se utiliza, como os he comentado, pero lo que es particular en mi caso, aunque bueno, no, esto vamos a ver, no me lo he inventado yo, ¿eh? Yo esto lo he aprendido porque me lo han enseñado y porque he visto que hay una gran ventaja. Yo la pluma la utilizo en Photoshop no para dibujar, no para hacer contornos o formas, sino para hacer selecciones con precisión, ¿vale? ¿Y por qué con precisión? Pues porque si yo, por ejemplo, tengo que seleccionar el globo, tengo varias opciones. Una, pues me cojo el lazo y me intento seleccionarlo a pulso y eso significa pues que, aunque ahora voy deprisa, pero si lo tuviera que hacer un poco más despacio, da igual, sería tener mucho pulso y a partir de aquí empezar a perfeccionar este borde, ¿no? ¿Cómo? Pues ya sabéis, sumando o restando. Si yo, por ejemplo, voy a decir restar, aquí veo que tengo una zona en la que me he pasado, pues le voy quitando esa parte. Si veo que me he metido para adentro y he comido más de lo que debía, tendría que sumárselo. Bueno, me tiraría aquí un buen rato y siempre dependeré del pulso, porque aunque yo esté aquí sumando o quitando selección, también lo estoy haciendo a pulso, con lo cual esto va a ser difícil que quede bien de verdad. Sin embargo, si yo me cojo la pluma y ya que con la pluma puedo definir curvas de una forma bastante sencilla, ¿vale? Fijaros que yo no lo estoy haciendo a pulso.
¿vale? ¿Por qué? Porque con a ver, a pulso, sí, a pulso defino la curva, pero siempre va a ser una curva bien hecha, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo ir haciendo la curva del globo, ¿vale? No os voy a aburrir haciendo la selección, pero voy a tener mucha más precisión que simplemente haciéndolo a pulso. Ahí, aquí me he salido, entonces le doy a control Z para... A ver, aquí es que tengo que quitarle este nodo para que no me moleste. Ahí estamos. Bueno, no os quiero aburrir. Aquí voy a terminar. En vez de hacer las ondas de arriba, voy a definir ya, voy a terminar el trazado. Ahí estamos. Bien, ahora una vez que he hecho esto, botón derecho, le digo que quiero hacer selección y veis cómo, quitando aquí un trocito que se me ha escapado por aquello de ir un poquito de prisa, pero vamos, esta curva si la intento hacer a pulso, pues ni con un ratón maravilloso láser, ni con la tableta digitalizadora, que es mucho mejor todavía, no conseguiría esa curva. Me costaría bastante, ¿vale? Por lo menos a mí. Luego, pues como es una selección, o sea, yo la curva la he utilizado para trabajar con precisión, pero una vez que ya es una selección activa, pues ya sabemos que a partir de aquí podemos copiar, pegar, yo qué sé, vamos a copiar y pegar y así ya tengo, en vez de un globo tengo dos, ¿de acuerdo? O qué sé yo, si tengo que colorearlo, si lo tengo que sombrear, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces la sombra, perdón, la sombra, no sé en qué estaba yo pensando. Lo que es la selección, con la pluma voy a poder tener más precisión que haciéndolo a pulso. En la misma herramienta tengo una pluma de forma libre. Esta sí que os diría yo que no tiene mucho sentido porque es como trabajar con el lazo, ¿vale? Yo me pongo a hacer cualquier tipo de trazado con la pluma, consigo un trazado, pero si le digo que quiero hacer una selección, lo que consigo es un efecto exactamente igual que si hubiera trabajado con el lazo, con lo cual, mira, cojo el lazo y ya está, ¿vale? Simplemente lo comento bueno, pues si lo abrís, que sepáis para qué sirve, ¿no? Y luego tengo la herramienta de pluma más, pluma menos, que es añadir punto de ancla y eliminar punto de ancla, ¿vale? Y luego convertir en punto de ancla, pero esto no lo vamos a ver todavía. Eh, ¿Qué significa eso de pluma más, pluma menos? Bueno, pues vamos a coger la pluma normal. Voy a hacer aquí cualquier figura sencillita, tampoco me voy a complicar. Así. Bien. Una vez que ya tenga un trazado hecho, si a mí me hace falta modificarlo, ¿vale? Si me hace falta modificar este trazado, yo lo puedo modificar con una herramienta que tengo aquí debajo, que es la flecha negra, y si la despliego la flecha blanca, o lo que es lo mismo, herramienta de selección de trazado o herramienta de selección directa. Bien, yo le llamo flecha negra y flecha blanca. La flecha negra, una vez que yo tengo hecho un trazado, con ella pincho y lo que voy a hacer es, por ejemplo, modificar la situación del trazado, es decir, moverle, pero lo muevo todo junto, ¿vale? Todo el conjunto de ese trazado lo desplazo y lo muevo. Si lo que quiero es modificar la forma del trazado, entonces me tengo que ir a la flecha de selección directa, o lo que es lo mismo, la flecha blanca, hago un doble clic sobre uno de los nodos, y una vez que he hecho un doble clic, pincho, arrastro, y veis cómo se modifica el trazado. Si en vez de ser un nodo que une dos líneas rectas, es decir, un vértice, hubiera sido un nodo que une una curva, al hacer doble clic me aparecen los controladores de la curva y puedo modificar la curva. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver todo esto que os estoy contando con la pluma más y pluma menos? No, no es que se me haya olvidado, es que quería contaroslo antes para que lo entendáis. Si yo ahora, en este trazado, necesito un nodo más, un punto de ancla más, para poder modificar o crear una forma diferente, pues lo voy a hacer con la pluma más. Es decir, voy a la pluma más, añadir punto de ancla y digo, mira, aquí quiero un punto nuevo, aquí otro y aquí otro. ¿De acuerdo? Y además, esos puntos nuevos, aunque estén situados sobre una línea recta,
son puntos que se pueden convertir automáticamente en curvas. Es decir, si yo con la flecha blanca hago doble clic y lo muevo, veis cómo con los controladores, además, puedo controlar la curva, ¿vale? Y si yo el controlador pincho sobre él y lo acerco hacia la punta negra, hacia lo que es el punto de ancla, pues en vez de ser una curva es una línea recta, ¿vale? ¿Lo veis? Si yo me lo llevo aquí, consigo línea recta. Repetimos, sobre otro nodo que he añadido, este por ejemplo. Hago doble clic y con el controlador puedo moverlo como si fuera una curva o, si me lo llevo hacia el centro, seguir generando una línea recta. ¿Vale? Esto es para sumar puntos de ancla. Si lo que hago es restar, me cojo la flecha de la pluma menos, eliminar, pero antes de hacerlo os voy a avisar. Si yo elimino este punto de ancla, el trazado lo que va a hacer es continuar por el inicio y por el final. Es decir, al eliminar el punto de ancla voy a hacer un clic. Vemos cómo el trazado evidentemente se transforma, ¿no? Si yo, por ejemplo, quito este punto de ancla, ¿cómo se va a transformar el trazado? Bueno, pues lo que va a hacer es unir el anterior con el posterior, ¿vale? Y a partir de aquí, pues evidentemente lo podremos modificar, ¿sí? Pues esta es la herramienta pluma, ¿vale? Esta es la herramienta pluma. Y ahora, para terminar ya, voy a coger la pluma normal, pero en vez de hacer un trazado, voy a hacer una forma, para que veáis un ejemplo de una forma. Entonces voy a hacer así un clic, clic, clic. La forma y el trazado, la forma de trabajar con ello es exactamente la misma. Pero la diferencia en una forma en vez de un trazado es que yo a la forma le puedo meter un color de relleno, ¿vale? Y luego al trazo, pues también le puedo meter un color de trazo. Vamos a poner un color azul, por ejemplo, y le vamos a añadir el grosor para que se vea que realmente es un trazo. O sea, es una forma y que el trazo tiene ese grosor. Y luego además le puedo decir, pues que el trazo en vez de ser línea continua, que sea línea punteada o que sea línea discontinua. ¿De acuerdo? Pues... Ah, bueno, y luego tenemos dentro de las opciones de trazo, tengo también la opción de alinearlo pues hacia adentro, como está ahora. Fijaros que el trazo azul está por dentro de la forma. Puede estar en medio, ¿vale? Ahora el trazo se queda en medio de la forma, o lo puedo alinear por fuera. Entonces el trazo se queda por fuera, ¿eh? Por otro lado, también lo voy a dejar en medio. Por otro lado también, y además con línea línea continua. Por otro lado también le puedo decir que los extremos quiero que estén redondeados, ¿vale? Que estén cerrados o que estén abiertos. ¿Por qué no se ve? Pues porque como la forma está cerrada, cuando hablo de los extremos es cuando hacemos una forma que no está cerrada, ¿vale? Y luego también tengo la posibilidad de mover los vértices para que sean redondeados o que sean achaflanados, ¿de acuerdo? Luego aparte tenemos alguna opción más, pero en principio ya os digo que no quiero hacer demasiado hincapié en las formas en Photoshop, porque yo esto, a no ser que sea algo muy sencillo, lo hago en Illustrator, que me permite muchas más posibilidades que en Photoshop y más rápido. Y bueno, es que Illustrator es precisamente para hacer esto. Bueno, esto y más cosas, ¿no? Pero básicamente nos vamos a sentir mucho más cómodos haciendo en Illustrator. No obstante, como el cursor de Photoshop, pues bueno, y es una opción que me permite o que me ofrece Photoshop, os lo cuento. ¿De acuerdo? Bueno, pues de la herramienta de pluma y selección de trazo, pues poquito más os quiero contar de momento, os puedo contar. Ah, bueno, sí, una cosa, se me olvidaba. Si nos fijamos en el panel de capas, cuando yo hago una forma, ¿vale? Me genera una capa independiente. Vamos a quitar todas las demás para que lo veamos. Me genera una capa independiente. Y esta capa independiente yo tengo dos opciones. Vamos a dejarlo así. Quito el globo este. Tengo dos opciones. Dejarla como está, de forma que si yo guardo esta imagen en un formato que me permita conservar las capas, como puede ser el PNG, PNG no, perdón, PSD o el TIFF, cuando lo vuelva a abrir me voy a encontrar aquí una capa que contiene una forma y esa forma es editable. ¿De qué forma es editable? Pues si quiero editarla me voy a la flecha negra, la selecciono y le digo, mira, ahora el relleno no quiero que sea rosa, quiero que sea amarillo, ¿vale? Y el borde, el trazo, quiero que sea de color verde. No hay mucho contraste. Rojo, ¿vale? Y con la flecha negra también la puedo mover, ¿vale?
Esto es una forma editable, es decir, yo para colorear o para cambiar el color del fondo no he tenido que irme al pincel, no he tenido que irme al cuentagotas, no, directamente la he seleccionado y he modificado las propiedades que me ofrece la herramienta de formas. Por ejemplo, le voy a poner el trazo un poquito más finito, ¿vale? Todo esto es editable como forma. Ahora bien, si yo esta capa, perdón, que contiene la forma, la rasterizo, ¿vale? Botón derecho y le digo rasterizar capa. Ahora si os fijáis, había antes un simbolito aquí que me indicaba que lo que había en esa capa era una forma, ha desaparecido. No solamente ha desaparecido, sino que si yo ahora lo selecciono, ya no me va a permitir hacer tantas cosas como hacía antes, ¿vale? Yo aquí ya por mucho que seleccione, intente cambiar el relleno, ya no puedo, porque ya si quiero cambiar el relleno no me queda más remedio que seleccionarlo y una vez que lo tengo seleccionado, cogerme el pincel o cogerme por ejemplo el bote de pintura y bueno, le vamos a meter una opacidad mayor que si no no se ve. Ahí estamos. ¿Vale? Ahora sí que me está cambiando el color, pero porque ya es un elemento más del dibujo, como puede ser el globo, como puede ser cualquier otro elemento. ¿De acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, en la mayoría de las ocasiones, yo creo que es mejor dejar la forma como elemento editable de Photoshop, independiente. Y, hombre, desventajas de tenerlo como elemento editable, como forma. Pues que, por ejemplo, si yo quiero desenfocar los bordes, no voy a poder. Tal y como está ahora, sí. Yo ahora me cojo la herramienta de desenfoque, me pongo a desenfocar este vértice de aquí. O me cojo la herramienta de dedo, ¿vale? Y me pongo a moverlo. Voy a meterle más intensidad para que se note que estoy moviéndolo con el dedo. Esto, por ejemplo, no lo podría hacer siendo una forma editable, me refiero. No lo podía haber hecho. Pues todo depende un poco de lo que queramos hacer con ese elemento. Si queremos incorporarlo al dibujo y queremos luego modificarle con enfoques, desenfoques, con la esponja, con la sobreexposición, con tampón de clonar, por ejemplo, ¿no? Yo me cojo el tampón de clonar y cojo como referencia este vértice y empiezo a clonar en... A ver si me deja. Se ha quedado ahí un poquito parado. Aquí al lado del globo empieza a clonar, pues veis cómo está clonándolo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Está igualando la forma. Bueno, pues esto no lo puede haber hecho con una forma editada. ¿De acuerdo? Pues de momento con la pluma y con las herramientas de flecha negra y flecha blanca hemos terminado. Y como siempre, practicarlo todo lo que podáis porque es la forma en la que vais a aprenderlo de verdad. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.